Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre el PAMA. Y no me refiero a los tenis, me refiero al procedimiento administrativo en materia aduanal. Vamos a hablar sobre el antes, durante y después, el cómo, cuándo, dónde y por qué del PAMA. Y para eso tenemos que recordar que antes del PAMA existen ciertas leyes, legislaciones, etc. Y por ende, y de acuerdo al artículo 144 de la ley aduanera, es en donde se explican y se indican cuáles son las 39 facultades que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre por qué y cómo tiene los permisos necesarios para poder incurrir en un PAMA. Eso no significa que para aplicar un PAMA esté en el artículo 144, sino más bien que en el 144 se explican el cómo y el por qué pueden aplicar un procedimiento, cómo te pueden quitar las mercancías, bajo qué facultades, aparte de las indicadas en el Código Fiscal de la Federación, y el cómo pueden realizar ciertos procedimientos. Una vez dicho eso, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tú importaste máquinas para hacer rayos X, ya saben, las que utilizan para radiografía de hueso y así en los hospitales. Las importaste, llegaron al puerto de Veracruz, e importaste 5 máquinas. De esas 5 máquinas, todas estaban preparadas para poder realizar las radiografías. Ya saben, esas en donde te dicen si te fracturaste o no un hueso. Ahora, llega la aduana normalmente y como todas las mercancías tienen que pasar por el mecanismo de selección automatizado. ¿Qué es esto? Básicamente es un semáforo. Si te toca verde, significa que tu mercancía pasa sin revisión física. Si te toca rojo, significa que tu mercancía no pasa a menos que se le realice una revisión física. Que te toque rojo no necesariamente significa que hayas cometido un delito o que se te haga acreedor a una sanción o que hayas cometido una infracción. Simplemente es una revisión y ya. No es algo malo per se. Pero para fines de este ejemplo vamos a suponer que toca rojo. De esas 5 máquinas, toca rojo, lo pasan a revisar, empiezan a revisar documentación, lo que viene de manera física. ¿Y qué crees? Resulta que no tenías toda la documentación. Resulta que tenías que estar dado de alta en el padrón de importadores de sectores específicos. Más en específico, valga la redundancia, en el de nucleares y radioactivos. Y aparte de eso, resulta que tenías que tener un permiso de importación de fuentes selladas o de equipos generadores de radiación ionizante. Y todo esto se descubre en el reconocimiento aduanero de las mercancías, ya sea de manera física y también documental. Y ahora lo que procede es que de acuerdo al artículo 150 de la ley aduanera, la autoridad te tiene que avisar y te tiene que explicar el por qué pasó el PAMA. Y aparte de eso, tienes 10 días a partir del día en el que se te notificó para poder crear un alegato y presentar pruebas sobre por qué no deberías de tener un PAMA. Por ejemplo, si a ti te avisaron el día 1 de diciembre, tienes como último día 11 de diciembre para poder presentar tu alegato. Si el día 12 de diciembre lo presentas, ya no va a tener efecto porque ya se te pasó la fecha límite. Además de eso, en el artículo 150 también indica que las autoridades aduaneras tienen que levantar el acta inicial del PAMA. Ahora, de acuerdo al artículo 151 de la ley aduanera, las autoridades aduaneras van a proceder al embargo precautorio de las mercancías. El embargo precautorio básicamente es: tomo tu mercancía para evitar que escapes y de esa manera asegurarme de que vas a estar aquí para cumplir con tus obligaciones, derechos, etc. Para que se te aplique un PAMA tienen que pasar una de 7 condiciones, de acuerdo al artículo 151. Uno es que las mercancías entren por un lugar donde se supone que no deberían de entrar. Dos, las mercancías están prohibidas o están reguladas, como por ejemplo los rayos X que están reguladas. Tres, la documentación aduanera o que vaya a abarcar cualquier otra cosa respecto a la mercancía no existe o no se presentó. Cuatro, hay mercancía no declarada o en excedente. 5. Hay vehículos de carga que cargan con mercancía, pero no con su pedimento. 6. Los datos del importador o del proveedor son falsos, inexistentes en materia fiscal o simplemente tampoco se presentaron.
Y 7, el valor declarado es menor al 50% del valor real. Esto se refiere a que si tú vendes algo en 8 pesos, pero esa misma mercancía está en 20 pesos en el mercado regular, entonces probablemente estés cometiendo dumping, una práctica desleal. Ahora, para poder finalizar el PAMA, la autoridad tiene que dar una resolución definitiva, que básicamente es un ultimátum que dice, sí, si eres culpable de que se te acredite el PAMA, o no, no eres culpable. Esto de acuerdo al artículo 155 de la ley aduanera, y aparte de eso la autoridad tiene 4 meses para poder decirte si eres culpable o no. Si en esos 4 meses la autoridad no te dice si sí o no, entonces automáticamente tú ya estás libre. Incluso si hubieras cometido infracciones, tú ya estás libre porque la autoridad ya te debería de haber dicho cuáles eran, porque la autoridad ya te tendría que haber dicho cuáles fueron tus infracciones y cuáles se supone deberían de ser tus sanciones. Ahora, ¿qué pasa con las mercancías que fueron embargadas de acuerdo al artículo 151? Bueno, en el artículo 157 se explica que normalmente hay 4 cosas que le puede pasar a la mercancía. Número 1, destrucción, o sea, la rompen, la dejan inutilizada, vaya. La número 2, donación, o sea, que ellos se los pueden dar a alguien más, aunque también depende de la mercancía. Número 3 y 4, asignación o transferencia para la venta. Si por ejemplo a mí me quitaron las 5 máquinas para hacer radiografías, el gobierno las podría utilizar para algún hospital del IMSS, por ejemplo. Y obviamente ellos se encargarían de revisar que las mercancías sí hayan cumplido con las normas, aunque los anteriores dueños no la hayan presentado. Y como última conclusión, si te aplican un PAMA, no necesariamente significa que seas culpable. Adiós.